Bienvenidos a este espacio del Aguilar Film Festival, donde hablamos con las directoras y directores que compiten en las secciones del festival. Y hoy vamos a hablar con Carla Simón, directora de Carta a mi madre para mi hijo, que es un corto que fue presentado en el marco del Festival de Venecia y en San Sebastián, y que resulta ser un homenaje a la maternidad y un recuerdo a la madre ya fallecida de la directora, y donde se mezcla ficción y documental. Es un cortometraje muy emotivo y a la vez no escatima recursos para experimentar con el lenguaje cinematográfico. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Oye, Carta a mi madre para mi hijo es una carta con dos destinatarios, tu madre y tu hijo. ¿Puedes contarnos el origen de esta carta? Pues mira, ese corto en realidad es un encargo, lo que pasa que terminó siendo como, si cabe, lo más personal que he hecho, ¿no? Y bueno, era un encargo de Miu Miu, que es una marca de ropa, de Prada, y ellos cada año piden a dos directoras distintas que hagan un corto de lo que quieran con una única condición, que es que a alguien de las personas que salga vaya vestida de Miu Miu, ¿no? Y a mí cuando me llamaron, justo estaba en Málaga presentando Alcarrás, ¿no? De lleno con todo el tema de la promoción y estaba embarazada de 6 meses ya y no tenía mucho tiempo. Entonces me apetecía mucho como coger ese encargo y formar parte de esa colección de cortos porque lo han hecho directoras que admiro muchísimo, ¿no? O sea, Lucrecia Martel, Agnès Varda, Naomi Kawase, ¿no? Y entonces decidí aceptar y lo que me pareció como más natural en ese momento era hablar de lo que me tenía ocupada en ese momento, que era mi embarazo y el hecho de tener un hijo, ¿no? Y pasa algo, creo, cuando una está embarazada, que es que pensamos mucho en o sea, en nuestra madre, ¿no? En mi caso, nuestras madres, porque tengo dos, mi madre que falleció y mi madre adoptiva, ¿no? Y claro, pues teniendo en cuenta que a mí siempre me preocupa mucho como el hecho de, bueno, de no poder saber o no poder acceder, ¿no? A cómo fue la vida de mi madre porque no está y no me puede contar las cosas y me falta como esta memoria familiar, pues decidí cómo hacer esta carta, que es a mi madre para contarle que estaba embarazada y que estaba pensando en ella, ¿no? Pero en realidad para mi hijo, para que a él no le falte esta memoria que a mí me falta, ¿no? Y que pueda como saber en un futuro pues que existió esta abuela que él nunca va a conocer, ¿no? Mm. Pero lo cierto es eso, es que es un cortometraje de encargo, pero se ha convertido, de hecho, te iba a decir si nacía de una necesidad vital, más que cinematográfica. Me dices que es un encargo, pero realmente es una exposición, casi una confesión, ¿no? Vamos a decirlo así, el cortometraje. Sí, o sea, yo creo que en realidad, si no hubiera sido porque me llamaron y me propusieron esto, yo estaba muy liada como para hacer este corto, pero luego me alegré muchísimo de que hubiera pasado porque realmente tenía como una necesidad de contar eso, ¿no? Y fue como también en un momento de exposición de uno siempre, o sea, como el momento este de promoción de una película que uno está como hacia afuera y yo estaba viendo el embarazo que es como muy hacia adentro, ¿no? Entonces el hecho de poder hacer este corto me conectó como mucho más con lo que yo necesitaba conectarme en ese momento, ¿no? Entonces sí surgió más como de una cosa que necesitaba expresar en este momento, ¿no? Y a la hora de expresarlo, a la hora de contar, ¿por qué decidiste contar la historia prescindiendo de la linealidad de los acontecimientos? Casi como si los desdibujaras de alguna forma. Mm. Bueno, porque al final también las cartas tienen eso, ¿no? Cuando uno escribe, o sea, a mí me encanta el formato de carta, tanto escrita como fílmica, porque tiene algo como de escritura muy automática, ¿no? De vaciar lo que te viene en la cabeza y lo que quieres expresar como de una manera muy desde dentro, ¿no? Y, y claro, fílmicamente esto es como, ¿no? Permite mucho juego al trasladar esa idea, ¿no? De básicamente conectar ideas que te vienen a la cabeza. O sea, el guión no lo reescribí, o sea, yo normalmente que reescribo y reescribo los guiones, en este caso fue como, ¿no? Lo que me salió de dentro y,
y claro, pues tiene como unos pequeños capítulos, ¿no? En realidad, primero con esa necesidad que yo tenía de contarle a mi hijo, pues quién va a ser su familia, ¿no? O cómo está su familia en ese momento en el que él iba a nacer y justamente o sea, el abuelo de mi pareja falleció justo 2 semanas después que naciera, bueno, que conociera a Manel, a mi hijo, y para mí fue como, ¿no? El hecho de haberlo podido inmortalizar ahí en ese momento, creo que es algo que tiene mucho valor, ¿no? Y luego hay como también todo ese cuento que invento sobre mi madre y sobre, ¿no? Sus 3 momentos vitales, que el último es el que no fue nunca, ¿no? Y, y para mí eso era como algo que me parecía, bueno, que fue un ejercicio muy bonito, ¿no? O sea, como a partir de pues las pocas cosas que yo sé de mi madre, inventar ese cuento para contarle quién era ella a mi hijo, ¿no? Mm. Y he leído en alguna de las entrevistas que has concedido a propósito de esta carta, que has hecho esta película para inventarte. ¿Pero qué quieres decir exactamente con inventarte? Mm. Bueno, claro, pasa que yo creo que para, ¿no? Para definir nuestra identidad, nuestro pasado, es algo muy importante y que nos ayuda como a construirnos, ¿no? A construir un relato de nosotros mismos. Entonces, lo que yo me he dado cuenta, teniendo en cuenta que me falta mucha información sobre mis padres, porque claro, la memoria, o sea, mis padres murieron cuando yo era muy pequeña y la memoria es muy selectiva y muy subjetiva. Entonces, cuando yo pregunto cosas sobre ellos a mi familia, la información me llega como de maneras muy diversas y poco objetivas, ¿no? Entonces, claro, hay como algo ahí como de que yo siento que nunca voy a poder acceder a ciertas imágenes que ellos me hubieran podido contar de sus vidas o ciertas historias, ¿no? Y me parece importante cuando uno no tiene, ¿no? Esta información, inventarla, ¿no? Porque no pasa nada, o sea, al final es un relato, ¿no? Y a falta de memoria me parece como muy lícito inventar eso, ¿no? Y de ahí un poco como esa idea de que el cine también sirve para esto, ¿no? Como para inventarse a uno mismo. Mm. Ajá. Y ya por último, ¿es cierto que hay una suerte de guión o de continuación o de, no sé si de proyecto, eh, bueno, que esté relacionado con esta carta? Sí, un poquito, sí, porque, bueno, como digo, todo el tema de la memoria familiar a mí es algo que me preocupa mucho. Entonces, el siguiente proyecto que estamos preparando, que se llama Romería, pues tiene mucho que ver con eso y parte un poco de la cosa, o sea, como de los objetos que me han aproximado más a mi madre, que son justamente sus cartas, ¿no? Las que ella escribió a sus amigos bueno, y a su familia básicamente, ¿no? Y a través de sus cartas es como la manera que yo he llegado como a conocerla más. De hecho, por ejemplo, la canción de Lola y Manuel, que es Cuento para mi niño, que sale en el corto, todo el tema de Lola y Manuel vino porque en una de sus cartas ella habla de esta pareja, ¿no? Y así yo los descubrí su música, ¿no? Entonces por eso metí la canción ahí, ¿no? Pero hay cositas como de su vida que yo descubrí a través de sus cartas y un poco como el siguiente proyecto habla pues de esa necesidad de reconstruir la memoria, ¿no? Mm. Ajá. Pues, Carla, muchas gracias por tu tiempo para hablar, para dar algunas claves de esta carta a mi madre para mi hijo, que es el título de Ujú. él, y mucha suerte en el Aguilar Film Festival. Muchas gracias a vosotros. Y a los que nos ven, pues decirles que sigan viendo las entrevistas del resto de directoras y directores y por supuesto que durante el festival vayan al cine, que para eso está el festival, para que la gente vaya al cine. Así que un saludo.